Me llamo Ramiro Castillo y Ah, tengo 60 it's años good to see cumplidos. you again He vivido after toda all mi this vida aquí time. en Aguascalientes, en esta casa de adobe que construí con Ah, mis propias manos it's cuando good era to see joven you y again tenía after sueños all más this grandes que time. mi bolsillo. Las paredes todavía guardan el eco de las Ah, risas de mis hijos cuando it's eran good to see you pequeños, again cuando after all corrían por this el patio time. trasero, persiguiendo a los pollos de mi difunta esposa Ah, Esperanza. it's Ese good día to de see you octubre, again cuando after cumplí all this 60 time. años, desperté como cualquier otro día. El sol Ah, entraba por la ventana de mi it's good to see recámara, you again iluminando las after all this fotografías time. amarillentas que cuelgan de la pared, mi boda con Ah, Esperanza, los primeros it's good pasos to de mis see you hijos, again las after all this navidades que ya time. no volverán. Me levanté despacio, sintiendo el Ah, peso de los años it's en mis good to see rodillas, you y again me dirigí after a la all this cocina a time. prepararme un café. El silencio de la casa era denso, Ah, como siempre lo it's había good to sido see you desde que again Esperanza se after fue all hace this 5 time. años. No esperaba nada especial. Los Ah, cumpleaños, a mi edad, it's good son to más see un you again recordatorio de lo que after se ha all this perdido que time. una celebración de lo que se tiene. Pero alrededor del Ah, mediodía, it's escuché el good to see motor de you un carro again after all deteniéndose this frente a mi time. casa. Miré por la ventana y vi el Honda Civic Ah, azul de mi hijo it's Aurelio. good to see Se you bajó con again una bolsa de after all papel this en las time. manos, caminando hacia la puerta con esa prisa que siempre lo Ah, caracterizaba, it's good como to si see you tuviera mil again lugares after más all this importantes time. donde estar. Papá, feliz cumpleaños, Ah, me dijo cuando abrí la it's good puerta, to see you dándome un again abrazo after all this rápido, time. de esos que no duran lo suficiente para que el corazón se caliente. Ah, Sus ojos it's evitaron good los to see míos, you como again siempre after all hacía this cuando se time. sentía incómodo. Aurelio había heredado mis ojos cafés, Ah, pero no mi paciencia it's ni mi good to forma see de you ver la vida again con after calma. all this Gracias, time. hijo. Pasa. ¿Quieres un café? No puedo Ah, quedarme mucho, papá. it's good to Paloma see me you está again esperando en after casa. all this Ya time. sabes cómo se pone cuando llego tarde. Paloma era su esposa Ah, desde hace 3 it's años, good to see you una muchacha again de buena after all familia this que había time. estudiado en la universidad y que siempre me miraba como si Ah, yo fuera un mueble it's good viejo to see que you no again encajaba en su after casa all this moderna. time. Me extendió la bolsa de papel. Te traje algo. Ah, Adentro había it's una good to botella de see you whisky. again No after era all de las this buenas time. marcas, de esas que se guardan para ocasiones Ah, especiales. Era de las it's que good to venden en see el you again supermercado, after all con this una time. etiqueta que parecía diseñada para engañar a quien no conoce de Ah, licores. El it's good vidrio to era see you delgado, again el after tipo all que se this rompe time. fácil, y el líquido adentro tenía un color demasiado Ah, claro para ser whisky de it's good to verdad. see you Pensé que again te after all gustaría, this time. dijo Aurelio, metiendo las manos en los bolsillos de sus jeans. Ah, Ya sabes it's que de good to vez en see you cuando te gusta again echarte after un all this traguito. time. Sonreí, no porque el regalo me emocionara, Ah, sino porque it's reconocí good en to su see you gesto la misma again falta de after all this atención que time. había mostrado durante años. Cuando era niño y le Ah, preguntaba qué quería it's para su good to see you cumpleaños, again él me after all this respondía con time. listas detalladas, con marcas específicas, con el Ah, lugar exacto donde it's good to conseguir see you cada cosa. again Pero after all cuando this se time. trataba de pensar en mí, cualquier cosa parecía suficiente. Ah, Está muy it's bueno, good to see Aurelio. you again Gracias. after all this Se quedó time. parado ahí por un momento, como esperando que dijera algo más, Ah, que mostrara it's más good to see emoción. you Pero again yo ya after había all this aprendido, time. a los 60 años, que las decepciones duelen Ah, menos cuando no las it's good to alimentas con see you again expectativas. after all Bueno, this papá, time. me tengo que ir. Paloma está preparando una cena especial Ah, para sus padres esta it's good noche. to see you Claro, again after hijo, all this maneja time. con cuidado. Sí, papá, te hablo después. Y se Ah, fue. Así de it's simple. good to see you Escuché el again motor de su after all carro this alejándose time. por la calle, mezclándose con el sonido de los niños Ah, jugando en el parque de it's good to enfrente see you y los again ladridos after del all perro this de los time. vecinos. Me quedé parado en la entrada de mi casa, Ah, sosteniendo la botella it's de good to whisky see you barato, again after all sintiendo this algo que no time. era exactamente tristeza, pero que tampoco era Ah, alegría. Era más it's bien good una to see you resignación again familiar, after all como this cuando time. llueve en día de mercado y ya no hay nada que hacer más que Ah, aceptar que te vas a it's mojar. good to see you Entré a la again casa y after puse la all this botella en la time. mesa de la cocina. La miré por un momento, Ah, notando cómo la luz de la it's tarde good la to see hacía you brillar de again una manera after que all this trataba de time. ser elegante, pero que no lograba ocultar su ordinariez. Ah, Me senté en mi it's good silla to see you habitual, again la que after chirría all un this poco del time. lado izquierdo, y me serví una taza de café que ya se había Ah, enfriado. it's Pensé good en to see you Esperanza. again Ella after all siempre this había sido time. mejor que yo para entender a Aurelio, para encontrar las Ah, palabras correctas it's cuando él good se to see ponía you difícil o again after distante. all this Dale time. tiempo, Ramiro, me decía cuando yo me quejaba de Ah, que el muchacho it's parecía good to vivir see en you otro mundo. again after Los all hijos this son como las time. plantas, cada uno crece a su ritmo. Pero habían Ah, pasado 5 it's años good to desde see que you Esperanza again se fue, after all y this el time. tiempo que ella me pidió que le diera a Aurelio
se había convertido en una distancia It's que good to cada see día you se again sentía más after all grande. this time. Ya no era el niño que se subía a mis hombros para alcanzar las naranjas del árbol del It's patio. good to see you Ahora era un again hombre de after all this 32 time. años, casado, con un trabajo estable en una oficina del centro, It's good to viviendo see en you una casa again que yo nunca after había all this visitado time. porque nunca me había invitado. La botella siguió ahí en la mesa durante It's toda good la to see tarde, you again como un after testigo all this silencioso time. de mi cumpleaños número 60. No la abrí. No tenía ganas de It's beber good to whisky see you barato solo en again mi casa after all vacía. this time. En cambio, me dediqué a hacer las cosas que siempre hacía: regar las It's plantas good to del see you patio, again revisar after que all los this gatos del time. barrio no hubieran vuelto a meterse en mi techo, escuchar las noticias en la It's radio good to see mientras you preparaba mi again cena. after all this Cuando time. llegó la noche, me senté en el sillón de la sala a ver televisión. Era It's uno good de to esos see you programas de again variedades after que all pasan this los time. domingos, con cantantes que ya no están de moda y chistes que hacían reír a It's good gente to de mi see you generación. again after En la all this pantalla, time. una familia celebraba el cumpleaños del abuelo. Todos estaban It's reunidos good to see you alrededor de una again mesa after all grande, this con time. un pastel lleno de velas y regalos envueltos en papel brillante. El It's good to abuelo see you sonreía, again after all rodeado de this time. nietos que gritaban y reían mientras él soplaba las velas. Apagué la It's good to televisión. see you Me fui a again dormir after all temprano this esa time. noche, pero no pude conciliar el sueño hasta muy tarde. Me quedé despierto It's mirando el good to see techo, you again escuchando after los all this ruidos de la time. noche, el viento moviendo las hojas del árbol de durazno, los carros It's que good to see pasaban de you vez en again cuando por la after all calle, this time. el silbido lejano del tren que cruzaba la ciudad camino a la capital. Pensé It's en good to todos see los you cumpleaños again que habían after all pasado, this time. en todos los regalos que había recibido y dado a lo largo de mi vida. Recordé It's el good to primer see you cumpleaños de again Aurelio, after all cuando this tenía time. 1 año y todavía no podía ni caminar bien. Esperanza había hecho un pastel de It's good to see chocolate, you y again yo había after trabajado all this horas extra time. durante semanas para comprarle un carrito de madera que había visto en la juguetería It's del good to centro. see you El again niño había after all jugado this más con la time. caja que con el carrito, pero su sonrisa cuando lo vio había valido cada peso It's que good to see gasté. you again También recordé after mi all this propio time. padre, un hombre serio que trabajaba en el ferrocarril y que nunca me había regalado It's nada good to caro, see you pero que again siempre se after las all this ingeniaba time. para darme algo que realmente necesitaba o que realmente me gustaba. It's good Una to see vez, you again cuando cumplí after all 15 this años, time. me regaló un cinturón de cuero que él mismo había mandado hacer con un It's talabartero good del to see pueblo. you again Lo usé after durante all más this de time. 20 años, hasta que se deshizo completamente. La botella de whisky It's seguía good en to la see mesa you de la again cocina cuando after me all this levanté a la time. mañana siguiente. La luz del amanecer la iluminaba de manera diferente, It's good to see haciéndola you ver más again pequeña, after all this más time. insignificante. Me serví mi café de la mañana y me senté a verla It's mientras good to see you desayunaba un again bolillo con after all this mantequilla. time. No estaba enojado con Aurelio, no exactamente. Conocía a mi hijo lo It's good to see suficiente you para again saber que no after había all this mala time. intención en su regalo. Simplemente había ido al supermercado, había visto It's la good to botella see en you el again pasillo de after all licores. this time. Había pensado, a mi papá le gusta el whisky, y la había comprado sin poner It's good mucha to see you atención en qué again tipo de after all whisky this era, time. o si realmente me gustaría. Pero esa falta de atención, esa prisa It's por good to see cumplir you con la again obligación de after all regalarme this algo sin time. realmente pensar en mí, me dolía de una manera que no sabía cómo explicar. It's good to No see era el you regalo again en sí lo que me after all this molestaba, time. era lo que el regalo representaba. La distancia que había crecido entre It's good to nosotros, see you la again forma en que after yo all me this había time. convertido en una tarea más en su lista de cosas por hacer. Durante las siguientes It's good to semanas, see you la again botella se after all quedó this ahí, time. en la mesa de la cocina, como un recordatorio constante de esa It's sensación. good to see you Cada mañana again la veía after all mientras this time. desayunaba, cada tarde cuando regresaba de hacer mis mandados. Se había It's good convertido to en see you parte del again paisaje de mi after all casa, this time. como los platos despostillados o el reloj de pared que ya no marcaba la hora correcta. It's good to see Un you día, again after limpiando all la this casa, time. la moví a la alacena. No la escondí exactamente, pero It's tampoco la good to dejé a see la you vista. again La after puse all junto this a las time. otras botellas que tenía guardadas. Una de tequila que me habían regalado hacía It's años, good to see you otra de again brandy que after usaba all para this los time. ponches navideños, y un mezcal oaxaqueño que había comprado en un viaje que hice con It's good to see Esperanza you again antes de que se after all this enfermara. time. Esa botella de whisky barato no pertenecía a esa colección de licores que It's tenían good to see you historia, again que after guardaban all this recuerdos, time. pero ahí se quedó, esperando su momento. Pasaron casi 3 It's good semanas to see desde mi you cumpleaños again cuando after all Aurelio me this llamó time. por teléfono un martes por la tarde. Yo estaba en el patio, podando el It's rosal good que to see you Esperanza again había after plantado all hace this años. time.
y que se había vuelto salvaje sin sus cuidados. Ah, El teléfono sonó it's con good esa to see you insistencia again molesta que after tienen all los this aparatos time. cuando uno está ocupado con las manos sucias de tierra. Ah, Papá, ¿cómo it's estás? good to see you Bien, again hijo. after all this Aquí, time. arreglando el jardín. Qué bueno, papá. Oye, Ah, te hablo porque... it's good to see Bueno, you again Paloma y yo after all this queremos time. invitarte a cenar este sábado. Me detuve en seco. En Ah, los 3 años que llevaba it's good to casado see con you Paloma, again las after all this invitaciones a su time. casa se podían contar con los dedos de una mano, y Ah, siempre habían sido para it's good to ocasiones see muy you again específicas. after all this Navidad, time. Año Nuevo, el cumpleaños de ella, Ah, una cena casual, it's good to see you entre again semana, after all sin this motivo time. aparente. No era algo que acostumbraran a hacer. Ah, ¿Sí? it's ¿Y good to eso? see you again Pues, after van a all this estar los time. papás de Paloma, don Evaristo y doña Remedios. Ah, Paloma pensó que it's sería good to bueno que see los you again conocieras mejor. after all this Ahí time. estaba la verdad. No era una invitación porque quisieran mi Ah, compañía. Era porque los it's good to suegros de see you Aurelio again estarían ahí after all y this Paloma time. había decidido que quedaría mal que yo no estuviera presente. Ah, Era una it's cuestión de good to see you protocolo, again de after cumplir all con las this formas time. sociales que tanto le importaban a ella. Don Evaristo Ah, Hernández era dueño it's de good to una see you ferretería again próspera en after el all centro this de la time. ciudad. Lo había visto algunas veces en la iglesia. Un Ah, hombre alto y fornido, it's good to see you siempre bien again vestido, after all this con esa time. seguridad que da el dinero bien administrado. Su Ah, esposa, doña it's good to Remedios, see you era again una mujer after all this elegante que había time. sido maestra de primaria antes de casarse y que Ah, ahora se dedicaba a it's good to organizar see you rifas para la again iglesia after all this y time. eventos de caridad. Eran gente respetable, de esas Ah, familias que en it's good Aguascalientes to todos see you conocen again y after respetan. all this El time. tipo de personas con las que Aurelio quería emparentarse, Ah, muy diferentes de it's good to nosotros, see you que again siempre habíamos after all sido this gente time. trabajadora, pero sin grandes aspiraciones sociales. Ah, Claros, hijo. it's good to ¿A see qué you hora? again Como a after las all this 7. time. ¿Está bien? Perfecto. Ahí estaré. Muy Ah, bien, papá. it's good to see you Y no te again preocupes after por all this traer nada. time. Paloma ya tiene todo planeado. Colgué el Ah, teléfono y me quedé parado en it's el good to patio, see you con las again tijeras de after all podar this todavía en la time. mano. Una cena con los suegros de mi hijo. Una Ah, ocasión formal. it's De good to esas see you donde cada again palabra se after all pesa this y cada time. gesto se examina. El tipo de evento donde yo siempre me Ah, había sentido como it's un good to pez see fuera you del agua. again after Pero all this entonces time. recordé la botella de whisky en mi alacena y por Ah, primera vez en semanas it's good to see you sonreí. again El after sábado all por la this tarde time. me bañé con cuidado. Me puse mi camisa blanca más Ah, decente y los it's pantalones de good to vestir see que you usaba again para ir a after misa. all this Me time. peiné con gomina, como hacía mi padre los domingos, y Ah, me miré en el espejo it's del good to baño. see you Tenía again la cara after marcada all por this time. 60 años de sol y trabajo, pero todavía conservaba la Ah, dignidad que it's Esperanza good to siempre see you decía que me again daba un after aire all this distinguido. time. Antes de salir, fui a la alacena y saqué la botella de Ah, whisky. La it's good limpié to con see un you trapo, again after all quitándole this el time. polvo que había acumulado en esas semanas. La etiqueta Ah, seguía siendo igual de it's good to corriente, see you el again vidrio igual after de all this delgado, time. el contenido igual de dudoso. Pero ahora tenía un Ah, propósito. La it's good to envolví en see you papel de again regalo que after había all this guardado de time. la Navidad pasada. Un papel dorado con listones Ah, rojos que Esperanza había it's good to comprado en see you oferta again y que after yo all nunca this había time. tenido el corazón de tirar. Le puse un moño que encontré en Ah, el cajón de la it's cocina, good to see you donde ella again guardaba after all todas this esas cosas time. pequeñas que las mujeres guardan. Por si acaso, Ah, la casa de Aurelio y it's good to Paloma see you estaba en una again colonia after nueva, all this de esas time. que habían construido en los últimos años para gente joven con Ah, trabajos estables. it's good to Las see you casas eran again todas after all parecidas, this time. pintadas en colores pastel, con jardines pequeños pero bien Ah, cuidados y it's good to cocheras see para you los again carros. after Era all el this tipo de time. lugar donde yo nunca había imaginado que viviría alguno de mis hijos, Ah, pero que it's representaba good to see you exactamente lo again que after Aurelio all había this buscado time. toda su vida. Estabilidad, respetabilidad, Ah, progreso. it's good to Toqué el see you timbre a las again 7 en after all punto. this time. Paloma abrió la puerta, vestida con un vestido negro que Ah, le llegaba a la it's rodilla good to y see you unos again zapatos de tacón after que all la this hacían ver time. más alta. Se había peinado de una manera especial, Ah, con el cabello it's recogido good to en un see you chongo again elegante, after y all this llevaba unos time. aretes de perlas que brillaban bajo la luz de la entrada. Don Ah, Ramiro, qué gusto it's good to verlo, see you me again dijo, after all this besándome la time. mejilla con esa cordialidad forzada que usaba conmigo. Ah, Pase, por favor. it's Los good to papás see están you en la again sala. after La all this casa olía a time. comida cara y a velas aromáticas. Todo estaba Ah, impecablemente limpio y it's good to ordenado, see you desde again los cojines after del all this sofá hasta time. las revistas en la mesa de centro, que estaban acomodadas en Ah, un abanico it's perfecto. good to see Era you evidente again que Paloma after había all this pasado todo time. el día preparando cada detalle
para causar la mejor impresión posible. It's Don good to see Evaristo you se again levantó cuando entré after a la all this sala. time. Era más alto de lo que recordaba, con el cabello completamente gris pero It's good to abundante, see you y una again barriga que after all hablaba de this cenas time. abundantes y buena vida. Vestía una guayabera de lino blanca y It's good pantalones to de see you vestir azul again marino. after all Su this apretón de time. manos fue firme, de esos que buscan establecer dominancia desde el It's primer good to see you contacto. again Ramiro, after all this ¿verdad? time. Mucho gusto. Evaristo Hernández. El gusto es mío. Don It's good to Evaristo. see you Doña again Remedios after all también se this levantó. time. Una mujer menuda pero imponente, con el cabello perfectamente peinado It's y good to teñido see de un you castaño again que after trataba de all this ocultar time. sus 60 y tantos años. Llevaba un conjunto de falda y blusa en color It's beige, good to see con you un again collar de after perlas que all this hacía juego time. con los aretes de su hija. Su sonrisa era educada pero distante. It's Señor good to see you Castillo, again tanto after gusto all this conocerlo time. finalmente. Aurelio apareció desde la cocina, cargando una charola con It's good to bebidas. see you Se again veía after all nervioso, this time. con esa tensión en los hombros que siempre mostraba cuando quería causar buena impresión. It's good Llevaba to una see you camisa azul again claro que after all Paloma le this había time. comprado, de esas que requieren plancha especial y que nunca se ven del todo It's good naturales to en see él. you again Papá, after qué all this bueno que time. llegaste puntual. ¿Qué te sirvo de tomar? Lo que tengas, hijo. La It's cena good to see you transcurrió con again esa after cortesía all this tensa que time. caracteriza a las reuniones donde todos están actuando. Don Evaristo It's dominó la good to see you conversación, again after hablando de all su this negocio, time. de los cambios en la ciudad, de la política nacional con esa seguridad It's que good dan to los see you años de ser again escuchado after all sin this ser time. cuestionado. Doña Remedios aportaba comentarios precisos sobre la It's educación de good los to see jóvenes you de hoy again y las after all this time. responsabilidades de la familia. Yo escuchaba más de lo que hablaba, respondiendo cuando It's me good to dirigía see la you palabra, again pero sin after all intentar this llamar time. la atención. Paloma había preparado una cena elaborada, entrada de It's good to ensalada see you con again ingredientes que no after all this reconocí, time. un plato fuerte de carne en salsa que estaba deliciosa pero complicada, y It's un good to postre see que you había again comprado en una after all this repostería cara time. del centro. Durante toda la cena, noté cómo Aurelio se esforzaba por It's good to decir see las you cosas again correctas, after all por this mostrarse time. como el yerno perfecto que sabía que don Evaristo esperaba. Hablaba de It's su good to trabajo see you con un again entusiasmo after all forzado, this time. de sus planes para el futuro, de lo agradecido que estaba por tener a Paloma en su It's vida. good to see you Era como again ver a mi after hijo all this time. representando un papel en una obra de teatro. Cuando llegó el momento del café, It's good to saqué see el you paquete again envuelto de mi after all this chaqueta. time. Don Evaristo, me da mucho gusto conocerlo finalmente. Quería traerle un It's pequeño good to see you obsequio. again El after silencio all que se this hizo en el time. comedor fue inmediato y pesado. Aurelio se quedó con la taza de café a medio It's good camino to hacia see sus you labios. again after all Paloma this parpadeó time. varias veces, como tratando de procesar lo que estaba viendo. Doña It's Remedios good to miró see el you paquete y again luego a su after all esposo, this time. con una expresión que no pude descifrar completamente. Don Evaristo tomó el paquete It's con good to una see you sonrisa que again trataba de after ser all this gentil, time. pero que no lograba ocultar su sorpresa. No se hubiera molestado, Ramiro, It's good to pero see you muchas again gracias. after Es all un this placer. time. Lo desarrolló con cuidado, doblando el papel dorado sin romperlo, It's good to como see hacen you las again personas que han after all this aprendido a time. valorar las cosas. Cuando apareció la botella de whisky, sus cejas se It's alzaron good to see you ligeramente. again Era after all this exactamente la time. misma botella que Aurelio me había regalado. Mismo vidrio barato, misma It's good to etiqueta see you corriente, again after mismo all this líquido de time. color dudoso. Whisky, dijo, girando la botella para leer la It's good etiqueta. to see you Qué again detalle. after all Pero yo this sabía time. que él sabía. Don Evaristo era un hombre que conocía la diferencia entre el whisky It's good bueno to y see el you malo, again entre after un all regalo this time. pensado y uno comprado a las prisas en el supermercado. El reconocimiento en It's sus good to ojos fue see you instantáneo, again after all aunque this su time. educación le impidió decir algo. Aurelio me miraba con una expresión que no había It's visto good to antes see en su you cara. again Era after una all this mezcla de time. horror, comprensión y algo que podría haber sido respeto, aunque It's no good to estaba see you seguro. again Por after primera all vez this en time. años, mi hijo me estaba viendo realmente, no como el viejo al que había que It's cumplirle good to con see you regalos again baratos, after all sino this como alguien time. capaz de enviar un mensaje que él podía entender perfectamente. Paloma good to tosió see you ligeramente, again after all tratando this de romper time. la tensión. Qué bonito detalle, don Ramiro. Papá, ¿por qué It's no lo good to see you pruebas? again Don after Evaristo all this sonrió, time. pero era una sonrisa diferente ahora. Había una chispa de diversión en sus It's good to ojos, see you como si again hubiera after all entendido this no solo time. lo que yo había hecho, sino por qué lo había hecho. Por supuesto. It's ¿Alguien good me to see you acompaña? again Nadie after all this respondió. time. El silencio se extendió por unos segundos que se sintieron como horas. Don It's Evaristo good to see sirvió you el whisky again en dos after vasos all this pequeños de time. cristal,
que Paloma trajo de su gabinete especial, esos que solo usaba It's para good to las see you visitas again importantes. after all this El time. líquido se veía aún más pálido en el cristal fino, como agua sucia It's pretendiendo good to ser see you algo que no again era. after Él all this levantó su time. vaso y me miró con una expresión que había cambiado completamente desde el inicio de la It's good to velada. see you Por la again familia, after all this dijo, time. y se bebió el whisky de un trago. Yo hice lo mismo. El sabor era It's good to see exactamente you lo que again esperaba. after all this Áspero, time. sin carácter, con ese regusto químico que dejaban los licores baratos. It's good to Pero see en ese you again momento, after all sabía this mejor que time. cualquier whisky de malta escocés que hubiera probado en mi vida. Don Evaristo dejó su It's vaso good en to la see mesa you con un again pequeño after golpe all this seco. time. Sus ojos me estudiaron por un momento, como si estuviera viendo a una persona good to see you completamente again diferente de la after que all había this time. conocido al inicio de la noche. Interesante, murmuró, más para sí It's good mismo to que see para you los again demás. after all Aurelio this seguía time. en silencio, con la cara cada vez más roja. Paloma trataba de mantener la It's good compostura, to see you pero sus again manos after all temblaban this time. ligeramente mientras recogía los platos del postre. Doña Remedios miraba It's good to alternadamente a su see you esposo, again a after mí all this y a la time. botella de whisky, como tratando de descifrar un código secreto. Bueno, It's good to see you dijo again finalmente after Paloma, all this con una time. voz que sonaba forzadamente alegre. ¿Alguien quiere más café? Nadie It's good to respondió. see you again El reloj de after pared all this marcaba time. las 9:30, y el ambiente en el comedor se había vuelto tan denso It's que good to casi see se you podía again cortar con after all cuchillo. this time. Era evidente que la velada había llegado a su punto culminante, y que cualquier It's good to cosa que se see you dijera again después after all solo this time. empeoraría la situación. Me levanté de mi silla. Creo que ya es hora de que me It's good to retire. see you again Muchas gracias por after la all cena, this Paloma. time. Estuvo exquisita. No, por favor, don Ramiro, no se vaya It's good to see todavía, you again respondió after ella, all this pero time. era obvio que lo decía por cortesía, más que por ganas reales de que me quedara. It's good No, to see you hija, again ya estoy after all mayor this para time. trasnocharme. Además, mañana tengo que levantarme temprano. Don It's good to Evaristo see you también se again puso de pie. after all this Era un time. hombre imponente, y cuando se acercó a mí, sentí que iba a decir algo It's que good to see cambiaría you todo, again pero after solo all me this extendió time. la mano. Ramiro, ha sido un verdadero placer conocerlo. Su It's apretón good de to manos see you fue again diferente esta after vez, all this más time. firme, más respetuoso. Había una comprensión mutua en ese gesto, It's good como to si see dos you veteranos again de alguna after guerra all this silenciosa time. se reconocieran el uno al otro. Igualmente, don Evaristo. Doña It's good to Remedios see se you acercó y again me dio un after beso en la all this mejilla, time. pero su actitud también había cambiado. Ya no era la cordialidad distante It's del good to inicio see de la you noche. again after Había all algo this más time. cálido en su expresión, aunque todavía mantenía esa elegancia natural que la It's good to caracterizaba. see you again Espero que nos after all volvamos this a ver time. pronto, señor Castillo. Aurelio me acompañó hasta la puerta. Caminamos en It's good to silencio see por you el pequeño again pasillo after que all this llevaba a la time. entrada, y pude sentir la tensión irradiando de él como calor de un motor It's good to sobrecalentado. see you again Papá, after me all this dijo cuando time. llegamos a la puerta, pero luego se detuvo, como si no supiera cómo continuar. It's good to Sí, see you hijo, again after all this ¿por qué time. hiciste eso? Me quedé parado en el umbral de su casa, mirando hacia It's la good to calle see donde you mi again viejo Tsuru after me all this esperaba bajo time. la luz amarillenta del farol. Las preguntas como esas son difíciles de It's responder, good to see you again especialmente cuando after la all this respuesta time. verdadera involucra años de silencio acumulado, de distancias que se han vuelto It's good costumbre, to see you de again amor que no after sabe all cómo this time. expresarse. Porque creí que don Evaristo lo apreciaría. Le respondí. It's good Aurelio to me see miró you con esos again ojos after cafés all que this había time. heredado de mí, pero que ahora mostraban una comprensión que no había visto en años. It's good to Papá, see you yo, again after lo all siento, this time. no tienes nada de qué disculparte, mijo. Sí tengo. El whisky que It's te good to regalé, see you again yo sé que no after era. all this time. Era perfecto para lo que necesitaba. Se quedó callado por un momento, It's good to procesando see you lo que again acababa de after all decir. this time. Luego, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No era la It's good to sonrisa see you forzada que again había mantenido after all toda la this noche, time. sino algo genuino, algo que me recordó al niño que había sido. It's good to Eres see más you astuto again de lo que after pensaba, all this papá. time. Tu madre siempre decía que la paciencia era mi mejor virtud. También It's decía good to que eras see you terco again como una mula. after all this Eso time. también. Nos reímos. Fue una risa pequeña, pero real. It's La good to primera see que you compartíamos again en más after tiempo all del this que cualquiera time. de los dos quería admitir. Papá, ¿quieres que te lleve a tu casa? No, It's hijo. good to see Mi you carro está again bien. after Y all this manejo time. mejor en las noches. Menos tráfico. Está bien. Maneja con cuidado. It's good to see Siempre you lo again hago. after De all this regreso a time. casa,
Manejé lentamente por las calles de Aguascalientes que conocía de memoria. It's good to Pasé see por you el again centro, after all donde this las luces time. de los restaurantes y bares todavía brillaban para los jóvenes que salían a It's divertirse good los to see you sábados por la again noche. after all Pasé this por la time. iglesia donde Esperanza y yo nos habíamos casado hace más de 30 años, ahora It's good to iluminada see you por again reflectores que no after all this existían en esa time. época. Pensé en lo que había pasado esa noche, en las caras de todos It's cuando good to saqué see la you botella, again en after el all momento this time. exacto cuando don Evaristo entendió lo que yo estaba haciendo. No había sido crueldad de It's mi good to parte, see you aunque again podría after all haberse this time. interpretado así. Había sido algo más complicado, una lección, tal It's vez, good to o see you simplemente again la after necesidad all de this que alguien time. más entendiera lo que se siente cuando te dan algo sin pensarlo realmente. Pero It's más que good to nada, see you había again sido una after all forma de this time. comunicarme con mi hijo en un idioma que él pudiera entender. Durante años había It's tratado de good to see hablarle you con again palabras, after all con this time. consejos, con invitaciones a pasar tiempo juntos. Nada de eso había It's good funcionado. to see you Pero esta again noche, after all con un this simple time. gesto, le había dicho más de lo que habríamos podido conversar en meses. It's Al good to llegar a see mi you casa, again me after senté all en el this sillón de time. la sala sin siquiera encender las luces. La oscuridad se sentía It's cómoda, good to see you familiar. again Podía after all this escuchar los time. sonidos de la noche, los grillos en el patio, el viento moviendo las It's hojas del good to árbol see de you durazno, again after un all carro this que time. pasaba de vez en cuando por la calle. Pensé en don Evaristo, en cómo It's había good to see manejado you la again situación. after all Era this un hombre time. inteligente, educado, con suficiente experiencia en el mundo para It's good to see reconocer you lo que again había pasado after all sin this necesidad time. de explicaciones. Su forma de beber el whisky, sin quejarse, It's good sin to see hacer you again comentarios, after all pero this con esa time. mirada que decía, entiendo perfectamente lo que estás haciendo. It's Había good to sido see la you de un again caballero after all verdadero. this time. También pensé en Paloma, en cómo había tratado de mantener la armonía de su It's cena good to see you perfecta a pesar again de la bomba after que all yo this había time. detonado en medio de su mesa. No la culpaba por la distancia que había entre It's nosotros. good to see you Ella again venía de un after all mundo this diferente time. al mío. Había crecido con expectativas diferentes, con una idea de la It's good to familia see que you no again incluía suegros after que all this trabajaban time. with sus manos y vivían en casas modestas. Pero sobre todo pensé en It's Aurelio, good to see en la you expresión again de su cara after all cuando this finalmente time. entendió lo que había hecho, en esas disculpas que había tratado de darme en la It's good puerta to de su see you casa. again Mi after all hijo this no era time. malo, nunca lo había sido. Simplemente había crecido en un mundo que le It's good to enseñaba see que you el again éxito se medía after en all this cosas time. materiales, en impresionar a las personas correctas, en mantener cierta It's good to imagen see you social. again El after whisky all this barato time. había sido síntoma de eso, no la causa. Era el resultado de años de It's vivir good to en see you piloto again automático, after all de this cumplir time. con las obligaciones familiares sin realmente conectar con las personas detrás de esas It's good to see you obligaciones. again Esa after noche, all this por time. primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hijo me había visto realmente, It's good to no see you como el again viejo al que after all había que this time. regalarle algo en su cumpleaños, sino como una persona capaz de pensar, It's de good to see sentir, you again de enviar after all mensajes this time. complicados a través de gestos simples. El teléfono sonó cerca de las 11 de la It's noche. good to see Me you levanté again lentamente after del all this sillón time. esperando que fuera algún vecino con alguna emergencia o tal vez un número It's equivocado. good to see you Papá, again era after all Aurelio. this time. Su voz sonaba diferente, más suave, menos tensa que en años It's good to recientes. see you again Sí, hijo. after all this ¿Todo bien? time. Sí, todo bien. Solo quería hablarte. Después It's de que good te to see you fueras, again don after Evaristo all y yo this nos time. quedamos platicando un rato. ¿Ah? ¿Sí? ¿Y de qué platicaron? It's De good ti, to see you again principalmente. after all Me this dijo que time. eras un hombre interesante. Dijo que se notaba que habías vivido mucho y que sabías It's cosas good to que no see se you aprenden en again los libros. after all this Me time. quedé callado, dejando que continuara. También me preguntó de dónde había sacado el It's good whisky to que see me you regalaste. again after Le all dije this que, time. bueno, le dije la verdad. ¿Y qué te dijo? Se rió. It's Se good rió to see you mucho. again Dijo que after él all habría this hecho time. exactamente lo mismo en tu lugar. Es un hombre inteligente. Sí, It's good lo to es. see you Y again también me after dijo all algo this más. time. ¿Qué cosa? Me dijo que uno puede conocer mucho sobre un hombre por los regalos It's que good da, to see you pero que again puede conocer after all aún this más por los time. regalos que recibe y cómo reacciona a ellos. Sonreí en la It's oscuridad good de to mi see you sala. again Tu after suegro es all muy this sabio. time. Papá, yo quiero pedirte perdón, no solo por el whisky, sino It's por good todo, to see you por la again distancia, after all this por no time. visitarte más seguido, por tratarte como si fueras una obligación en lugar It's de mi good to see padre. you again Las palabras after que all había this esperado time. escuchar durante años finalmente llegaron, pero ahora que las escuchaba, It's good to me daba see you cuenta de que again ya no las after all this necesitaba time. tanto como pensaba. El gesto de esa noche había sido suficiente.
Aurelio, It's good to tú see eres you mi again hijo y te after amo. all this Eso time. nunca va a cambiar, sin importar qué regalos me des o dejes de darme. Lo sé, It's good papá. to see you Y yo again también te amo. after all this Siempre time. lo he hecho. Solo que a veces no sabía cómo demostrarlo. It's Los good to hombres see de esta you familia again nunca after hemos all sido this buenos time. con las palabras, pero somos buenos para encontrar maneras creativas de It's good to comunicarnos, see you ¿verdad? again Eso after parece. all this time. Nos quedamos en silencio por un momento, pero era un silencio diferente. No It's era good el to see you silencio again incómodo de la after all this distancia, time. sino el silencio cálido del entendimiento. Papá, ¿te parece si el It's good to próximo see you domingo voy a again visitarte? after all this Sin time. Paloma, solo nosotros dos. Podemos hacer carne asada y platicar. It's Me good to parece see you perfecto, again hijo. after Muy all bien. this time. Y papá, la próxima vez que te regale algo, va a ser algo que realmente It's te good to see guste. you No again te preocupes after por all eso. this time. El whisky que me diste resultó ser exactamente lo que necesitaba. Se It's rió good del to otro see you lado de la again línea. after all Buenas this noches, time. papá. Buenas noches, hijo. Colgué el teléfono y me quedé parado en la It's cocina, good to see you donde again todo había after all comenzado this con una time. botella de whisky barato en una bolsa de papel. La mesa estaba vacía ahora, It's good to limpia, see you lista again para el after desayuno all del this día time. siguiente. Pero algo había cambiado en esa casa. El silencio ya no se It's sentía good to tan see you pesado, again tan after lleno de all this cosas no time. dichas. Era como si las palabras que Aurelio y yo habíamos intercambiado esa noche It's good to see you hubieran again llenado espacios after que all this llevaban time. años vacíos. El domingo llegó con esa luz dorada que tiene octubre en It's good to Aguascalientes, see you cuando el again calor del after all verano ya this se ha time. ido, pero el frío del invierno todavía no llega. Me levanté temprano, It's good to como see you siempre, again pero esta after all vez this con una time. sensación diferente en el pecho. Era como si después de años de caminar con una It's good to piedra en see el you zapato, again after all this finalmente me la time. hubiera quitado. Aurelio había dicho que llegaría como a las 11, así It's que good tuve to see you tiempo de ir al again mercado a after all comprar this carne time. para asar y algunos chiles para hacer salsa. Doña Conchita, It's good que to see tenía you su again puesto de verduras after en all el this mismo time. lugar desde que yo era joven, notó mi buen humor inmediatamente. It's Se ve good muy to see you contento hoy, again don Ramiro. after all this ¿Alguna time. ocasión especial? Mi hijo viene a comer, doña Concha. Qué It's bueno. good to see you Hace again tiempo que no lo after veía all por this aquí. time. Sí, hace tiempo. Compré más carne de la que necesitábamos. It's Chiles good de to see you diferentes again tipos, after all cebollas this grandes y time. jugosas, y hasta unos aguacates que se veían perfectos. También pasé It's por la good to see you panadería y again compré bolillos after all this frescos, time. de esos que todavía humeaban cuando los ponen en las canastas. De regreso a It's casa, good to see you limpié el again patio after trasero all con this más time. cuidado del habitual. Barrí las hojas secas que había dejado el viento de la noche anterior. It's good to see Regué you las again plantas after y all até this bien time. el perro de los vecinos que siempre se metía por un hoyo en la barda cuando olía que estaba It's good to see cocinando you carne. again Prendí after el all this asador como a time. las 10:30, usando carbón de mezquite que había comprado especialmente para la It's good to ocasión. see you Mi again difunta after all Esperanza this siempre time. decía que la carne asada sin carbón de mezquite era como música sin ritmo. It's good to see you Técnicamente again cumplía su after all función, this time. pero le faltaba alma. Aurelio llegó puntual, a las 11 en punto, It's good pero to esta see you vez no again traía esa after prisa all this nerviosa que time. siempre lo acompañaba. Se bajó del carro lentamente, miró la casa It's good como to si la see you estuviera again viendo por after primera all vez this en time. años y caminó hacia la entrada con pasos tranquilos. Buenos días, papá. It's good to see Buenos you días, again hijo. after all ¿Cómo this time. amaneciste? Bien, muy bien. Huele delicioso aquí afuera. Es el It's carbón de good to see you mezquite. again Tu mamá after all siempre this decía time. que la carne sin mezquite era como música sin ritmo. Terminó él. It's good to Me see you acuerdo, again after all sonreí. this time. No sabía que él recordara esas cosas. Y Paloma está en casa de su mamá, It's good to see you planeando again no sé qué after evento all para this la time. iglesia. Le dije que iba a pasar el día aquí contigo. ¿Y qué te dijo? It's Que good me to see you divirtiera. again after Había all algo this diferente time. en la forma como lo dijo, como si por primera vez su esposa hubiera entendido que It's good to pasar see tiempo you conmigo again after podía all ser this algo que time. él realmente quisiera hacer, no solo una obligación que tenía que cumplir. It's good to Pasamos al see you patio again trasero, after all donde this el asador time. ya estaba en su punto perfecto. Las brasas tenían ese color rojo intenso It's good to que see you indica que la again temperatura after es all this exacta, time. y el aire se llenaba con ese aroma a mezquite que inmediatamente transporta a It's good cualquier to see you mexicano a los again mejores after all this recuerdos de su time. infancia. ¿Te acuerdas cuando te enseñé a prender el asador? Le pregunté It's good to mientras see you acomodaba la again carne en la after all this parrilla. time. Claro que me acuerdo. Tenía como 10 años. Y tú me decías que tenía It's que good tener to see you paciencia, again que las after all this brasas no se time. podían apurar. Y tú querías echarle alcohol para que prendiera más rápido. It's good Y to casi see you me again chamusco las after cejas. all this Nos time. reímos. Era increíble cómo los recuerdos buenos podían volver así de fácil good to cuando see uno you bajaba again la guardia y after all dejaba this que time. fluyeran naturalmente.
Papá, ¿puedo preguntarte algo? Ah, Por supuesto. it's good to La see otra you noche, again cuando after le all this diste el time. whisky a don Evaristo, ¿ya lo tenías planeado desde que yo te lo Ah, regalé? It's Volteé good la to see carne you antes de again responder. after all this Era una time. pregunta justa y se merecía una respuesta honesta. Ah, No It's exactamente. good to see you Al again principio solo me after all dolió un this poco. time. No te voy a mentir. Pero cuando me invitaste a cenar y Ah, me dijiste que iban a It's estar good to tus see you suegros, again algo after all hizo this clic en mi time. cabeza. ¿Qué cosa? Me di cuenta de que era la Ah, oportunidad perfecta It's para good to see enseñarte you algo que again no había after all podido this time. enseñarte con palabras. ¿Cómo se siente recibir un regalo que no fue Ah, pensado con It's cariño? good to see you Exacto. again after all Aurelio se this quedó time. callado por un momento, viendo cómo la grasa de la carne Ah, goteaba sobre las brasas It's good y to see creaba you pequeñas again after llamitas que all this duraban time. apenas un segundo. Debes haber pensado que soy un hijo Ah, terrible. Nunca It's pensé good to eso, see you Aurelio. again Pensé after que all eras this un hijo time. ocupado, distante tal vez, pero nunca Ah, terrible. ¿Sabes qué It's fue good lo to que más see me you dolió? again ¿Qué? after all this Que cuando vi time. la cara de don Evaristo al abrir el paquete, Ah, inmediatamente supe It's exactamente good qué to see tipo de you whisky again era. after Y all me di this cuenta time. de que si yo podía reconocer whisky barato cuando se lo daban a Ah, alguien más, It's ¿cómo good no to me see había you dado again cuenta de que after eso all this mismo era lo time. que te había dado a ti? La carne ya estaba lista de un lado, Ah, así que la It's good volteé to con see you cuidado. again El olor after que all se this levantó time. era magnífico. Esa combinación de carne, Ah, humo y mezquite It's good to que see no you se puede again replicar after con all this gas o con time. carbón común. Hijo, durante años me pregunté Ah, cómo acercarme a It's ti good to sin see que you sintieras again que te after estaba all this presionando. time. Después de que tu mamá murió, me di cuenta de que tú ya Ah, tenías tu vida hecha, It's tu good to see esposa, you again tus after planes, all this y yo no time. sabía dónde encajaba en todo eso. Siempre has encajado, Ah, papá. El It's problema good to era que see yo you no sabía again cómo after all incluirte this sin que se time. sintiera forzado. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que Ah, no tiene que sentirse It's good to forzado si see es you algo que again realmente after quiero all this hacer. time. Saqué la carne del asador y la puse en un plato grande que había Ah, calentado It's previamente. good to see you Estaba again perfecta, after all this dorada por time. fuera, jugosa por dentro, con esas marcas de la Ah, parrilla que hacen que It's se good vea to tan see you apetitosa again como after sabe. all this ¿Tienes time. hambre? Mucha. No desayuné nada. Me guardé Ah, el apetito para It's esto. good to see you Pusimos la again mesa en el after all patio, this time. bajo la sombra del árbol de durazno que Esperanza y yo habíamos Ah, plantado cuando nos It's mudamos a good to esta see you casa. again La mesa after era all la this misma que time. habíamos usado durante años para las comidas familiares. Ah, Madera sólida, It's good to un see poco you rayada again por el after uso, all this pero time. resistente y confiable. Aurelio se encargó de hacer la Ah, salsa, It's good picando to see you tomates, again cebollas after y all this chiles, time. con una destreza que me sorprendió. No sabía que Ah, recordara cómo se hacía, It's good to pero see sus you manos se again movían after con all la this seguridad time. de alguien que había visto el proceso cientos de veces durante Ah, su infancia. It's good Mamá to see siempre you ponía un again poquito de after all ajo, this le time. dije mientras lo veía trabajar. Lo sé. Y Ah, también un chorrito de It's vinagre good to see blanco. you again Exacto. after all this Comimos en time. silencio durante los primeros minutos, disfrutando de la Ah, comida y del sol que se It's good filtraba to entre see las you hojas del again árbol. after all Era this un time. silencio cómodo, como el que existe entre personas que se conocen Ah, bien y no It's good to necesitan see you llenar cada again momento con after all this palabras. time. Papá, dijo finalmente Aurelio limpiándose las manos con Ah, una servilleta. It's good to Quiero see you contarte algo again que nunca after te all he this dicho. time. Te escucho. Cuando mamá se enfermó y durante Ah, todo el tiempo que duró It's su good to see enfermedad, you again yo, after all this yo no supe time. cómo manejar la situación. Tenía tanto miedo de verla Ah, sufrir que empecé a It's good to see alejarme. you Y again después, after all this cuando time. murió, tenía tanto miedo de verte triste que seguía Ah, alejándome. Se It's detuvo por good to un see you momento, again como si le after all costara this trabajo time. encontrar las palabras correctas. Sé que no es excusa, Ah, pero yo nunca It's había good to perdido see a you nadie again importante after all antes. this Y time. en lugar de acercarme a ti, que estabas pasando por lo Ah, mismo pero peor, It's good to decidí see you esconderme en mi again after trabajo, all this en mi time. matrimonio, en cualquier cosa que me distrajera del dolor. Ah, Hijo, It's good no, to see you déjame again terminar. after all this Quiero time. decirte que estos últimos años, cada vez que te veía en Ah, Navidad o en tu It's good to cumpleaños, see you me daba again cuenta de que after all estabas this solo, time. de que yo era prácticamente tu único familiar Ah, cercano y no It's good estaba to see you cumpliendo con again esa after all this responsabilidad, time. pero no sabía cómo cambiar las cosas sin que se sintiera Ah, artificial. It's ¿Y good qué to see you cambió? again El after whisky. all this Cuando vi time. la cara de don Evaristo, cuando entendí lo que habías hecho, Ah, me di cuenta de It's que good to habías see you encontrado una again manera de after all decirme this algo que time. llevabas años queriendo decir. Y me di cuenta de que si Ah, tú podías dar ese It's good to paso, see you yo again también podía after all dar el this mío. time. Me quedé viendo a mi hijo,
a este hombre de 32 años que todavía It's good to conservaba see you algo del again niño que había after all sido, this time. pero que ahora también mostraba la sabiduría que viene con las experiencias difíciles. It's good to Aurelio, see you again cuando tu mamá after all murió, this yo también time. me perdí por un tiempo, pero me di cuenta de que alejarme de ti no iba a traerla de It's good to vuelta, see you y que al again final after all tú this eras lo time. más importante que me quedaba de ella. ¿Por qué nunca me dijiste eso? Por la It's misma good to see razón you que tú again nunca me after dijiste all lo que this me time. acabas de decir. Porque a veces es más fácil mantenerse callado que arriesgar una It's good to see conversación you difícil. again Pero after las all this conversaciones time. difíciles son las que más valen la pena, ¿verdad? Eso It's parece. good to see you Terminamos again de comer y after nos all this quedamos time. sentados en el patio, viendo cómo las sombras del árbol se movían lentamente con It's el good sol to de la see you tarde. again after Aurelio me all this ayudó a time. limpiar la mesa y a lavar los platos, trabajando juntos en la cocina como no lo It's habíamos good to hecho see desde you que era again adolescente. after all this Papá, time. quiero pedirte un favor. Dime, quiero que vengas a cenar a la casa la It's good to próxima see you semana, again pero esta after all vez this va a time. ser diferente. ¿Diferente cómo? Esta vez va a ser porque quiero que It's good to conozcas see you realmente a again Paloma after all y this quiero que time. ella te conozca realmente a ti, no como el suegro que hay que impresionar, It's sino good como to mi see you papá. again Me after parece all bien this time. y quiero empezar a venir aquí más seguido, no solo para fechas especiales, It's good to sino see porque you me gusta again estar aquí. after all this Esta time. casa tiene algo que la mía no tiene. ¿Qué cosa? Historia, It's good to recuerdos, see you la again sensación de after que all this aquí time. pasaron cosas importantes. Aquí pasó tu infancia, Aurelio. It's Eso good to see siempre you va a ser again importante. after all this Se time. quedó callado por un momento, mirando alrededor de la cocina como si la estuviera It's good to see memorizando. you again ¿Sabes qué es lo after que all más me this gusta time. de estar aquí? ¿Qué? Que aquí no tengo que pretender ser nadie más que tu hijo. It's good to see Esas you palabras again me llegaron after all directo this al time. corazón. Durante años había pensado que Aurelio se avergonzaba de mí, de esta It's casa good to see you modesta, again de mi vida after all this sencilla. time. Pero ahora me daba cuenta de que tal vez lo que le había pesado no era eso, It's good to see sino you la presión again de tener que after ser all this alguien más time. cuando estaba conmigo. Aurelio, tú nunca has tenido que pretender nada It's conmigo. good to see you Lo sé, again pero after tomé all this mucho time. tiempo darme cuenta de eso. Lo importante es que te diste cuenta. Se acercó y It's me good dio un to see you abrazo. again Un abrazo after all real, this time. de esos que duran lo suficiente para que el corazón se caliente, de esos que dicen good to todo see you lo que las again palabras no after all pueden this decir. time. Cuando se fue, ya era tarde. El sol se estaba poniendo y It's las good to luces see de you la calle again empezaban after a all this encenderse. time. Pero esta vez no me quedé en la entrada viendo su carro alejarse con esa It's good to sensación de see you vacío again que siempre me after all daba. this time. Esta vez me quedé sonriendo, sabiendo que regresaría pronto, It's good to see you sabiendo que las again cosas after habían all this cambiado time. para siempre. Esa noche, antes de acostarme, miré la It's fotografía good to de see you esperanza que again tengo en mi after all mesa de this noche. time. Lo logramos, vieja, le dije en voz baja. Nuestro hijo regresó good a to casa see you again y por after primera all vez en this 5 time. años sentí que ella me había escuchado. Han pasado 6 meses good to desde see you aquella cena again donde le after regalé all el this whisky time. barato a don Evaristo y mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé It's good to posibles. see you No again de forma after all this dramática, time. no con grandes eventos o sorpresas espectaculares, sino de la manera más It's good to hermosa see que you puede again cambiar una after vida, all this time. lentamente, con pequeños gestos cotidianos que van tejiendo una nueva realidad. It's good to see you Aurelio again ahora viene a after all this visitarme time. 2 veces por semana, los miércoles después del trabajo, cuando trae It's tareas good de to la see you oficina y se again sienta en la after mesa all de la this time. cocina a trabajar en su laptop mientras yo preparo la cena. Y los domingos, que It's se han good to see you convertido en nuestro again día after sagrado all this para la time. carne asada y las conversaciones largas. También he ido a su casa 4 veces It's más, good to see you y cada again vez ha after sido all this diferente. time. Paloma y yo hemos encontrado un terreno común en nuestra preocupación por It's good Aurelio, to see you y again poco a poco after hemos all this desarrollado time. una relación que, aunque no es íntima, sí es genuinamente cordial. It's good to see Ella you ha again empezado a after all preguntarme this sobre la time. infancia de su esposo, sobre anécdotas que él nunca le había contado. Y It's yo he good to see you descubierto que again debajo de su after all this elegancia y sus time. maneras formales hay una mujer inteligente que realmente ama a mi hijo. It's good to Don see you Evaristo se ha again convertido after en all algo this parecido time. a un amigo. Nos hemos encontrado algunas veces en el centro, tomando It's café good en la to see plaza you principal, again after y all he this time. descubierto que es un hombre con muchas historias interesantes y una sabiduría It's práctica good to que see you respeto again profundamente. after all this time. Nunca hemos vuelto a mencionar el whisky directamente, pero a veces, cuando It's nos good to see you despedimos, again hay una after all sonrisa this en su time. mirada que me dice que ambos recordamos perfectamente esa noche. Pero el cambio It's más good to grande see you no ha again sido en mis after all relaciones this con time. otros, sino en mi relación conmigo mismo.
Durante años después de la muerte It's de good to see Esperanza, you again me había after all this acostumbrado a una time. rutina solitaria, a una vida que funcionaba pero que no tenía chispa. It's Ahora good to tengo see you cosas que again esperar, after all this planes que time. hacer, conversaciones que terminar. Esta mañana, mientras It's preparaba good to see café you como again siempre lo hago, after all this el time. teléfono sonó temprano. Era Aurelio, pero su voz sonaba diferente, It's good to see you emocionada de again una manera after que all no this había time. escuchado en años. Papá, ¿estás despierto? Ah, Claro que estoy It's good despierto, to see hijo. you again Son las 7 after de all la this mañana. time. Papá, tengo que contarte algo. Paloma y yo vamos a It's tener good un to see bebé. you again Me senté after all this lentamente en mi time. silla de la cocina, sintiendo cómo esas palabras se asentaban en mi mente It's como good to see arena you again que encuentra after su all lugar this después de time. una tormenta. ¿Un bebé? Sí, papá. Ah, Un bebé. Paloma It's good está to de see 2 you meses. again after Acabamos all de this salir del time. doctor. Aurelio, ¿cómo te sientes? Ah, Emocionado, It's good to asustado, see you feliz. again after all Todas this esas time. cosas al mismo tiempo. Así se debe sentir uno cuando va a ser papá. Tú te It's good to sentías see así you cuando mamá again estaba after all embarazada this de mí. time. Exactamente así. Como si el mundo fuera a cambiar completamente y no It's good to supieras si see you estabas again preparado, after all this pero al time. mismo tiempo no pudieras esperar a que pasara. Papá, Ah, quiero pedirte algo. It's good to see Lo you que again necesites. after all Quiero this que este time. bebé crezca conociendo a su abuelo. Quiero que tenga contigo la relación que It's yo good no to see supe you aprovechar again cuando era after all niño. this time. Se me llenaron los ojos de lágrimas. A los 60 años, uno piensa que It's ya ha good to see vivido you todas again las sorpresas after all this importantes que time. la vida puede dar. Pero ahí estaba yo, descubriendo que el corazón It's good to siempre see tiene you espacio again para after nuevas all this alegrías. time. Aurelio, no hay nada en este mundo que me haría más feliz. It's ¿Vienes good to hoy en see la you tarde? again Paloma after all quiere this contártelo time. en persona. Por supuesto. ¿A qué hora? Como a las 5. Y It's papá, good to see trae you una again botella de algo after all bueno, this time. algo que realmente valga la pena. Quiero brindar contigo como se debe. It's Me good to reí. see you Mi again hijo había after all this aprendido la time. lección perfectamente. Voy a traer una botella de mezcal oaxaqueño que tengo It's good to guardada see you desde hace again años. after all De this ese que tu time. mamá y yo compramos en nuestro viaje de aniversario. Perfecto. Después It's de good to colgar, see you me again quedé after sentado en all la this cocina time. por un largo rato, pensando en todo lo que había pasado desde aquel cumpleaños en It's octubre. good to see you Una again botella de after whisky all this barato había time. sido el catalizador de cambios que nunca habría imaginado posibles. Pero más It's que good to eso, see you again había sido la after all this excusa que time. necesitábamos Aurelio y yo para empezar a hablar el mismo idioma It's después good de to see años de you again malentendidos after all this silenciosos. time. Me levanté y fui a la alacena donde guardaba las botellas buenas. Ahí It's estaba good el to see mezcal you again oaxaqueño, after all con su this time. etiqueta artesanal y su contenido dorado que prometía noches de conversaciones It's good to memorables. see you Era again exactamente after lo all this opuesto al time. whisky que Aurelio me había regalado. Caro, pensado, lleno It's de good to see historia y you again significado. after all Pero this mientras time. lo sacaba de su lugar, me di cuenta de algo. El whisky barato It's había good to see cumplido you su again propósito after all this perfectamente. time. No había sido el regalo que yo quería, pero había sido exactamente el regalo It's que good to see you necesitaba again para after all this enseñarle a mi time. hijo una lección que las palabras nunca habrían podido transmitir. Pasé el It's día good to en una see you nube de again felicidad after all this anticipada. time. Limpié la casa, aunque no era necesario. Regué las plantas del patio, It's good to see you aunque again acababa de after hacerlo all el this día time. anterior. Me bañé y me vestí con mi camisa más bonita, como si fuera It's una good to see you celebración again importante, after all this porque era time. una celebración importante, no solo porque iba a ser abuelo, sino porque It's finalmente good to tenía see una you familia again que after funcionaba, all this time. una familia donde todos conocíamos nuestros lugares y nos sentíamos cómodos en It's good ellos. to see you A las again 5 en after punto all llegué this a casa time. de Aurelio. Esta vez, Paloma me recibió con una sonrisa It's genuina good to see y me you dio un again abrazo que after duró all lo this time. suficiente para que sintiera que realmente me consideraba parte de su familia. Don It's good Ramiro, to see you estoy again tan after all emocionada this de time. contarle la noticia en persona. Y yo estoy emocionado de escucharla, hija. It's good to La see you palabra again hija after all salió this time. naturalmente, sin planearlo. Era la primera vez que se la decía a Paloma. It's Y por good la to see you expresión en su again cara, after all pude this ver que time. significó mucho para ella también. Aurelio apareció desde la cocina cargando It's una good to charola see you con vasos again y botanas. after all this Se time. veía radiante, con esa energía especial que tienen los futuros papás cuando todavía It's están good to see you procesando la again noticia. after all this Papá, time. ¿trajiste el mezcal? Aquí está, dije, sacando la botella de la It's bolsa. good to see you De la again mejor after calidad, all this time. como debe ser. Nos sentamos en la sala, que Paloma había arreglado It's especialmente good para to la see you ocasión. again Había after all flores this frescas en time. los jarrones,
Velas aromáticas encendidas y esa sensación de It's good to celebración see que you solo again surge cuando after algo all this time. verdaderamente importante está pasando. Aurelio sirvió el mezcal en 3 caballitos It's good to pequeños de see you vidrio, again el after tipo all que se this usa time. para las ocasiones especiales. El líquido dorado brillaba bajo la luz de la It's lámpara good to see you y su aroma again llenó la after all this habitación con time. esa complejidad que solo tienen los licores que se han hecho con paciencia y It's good conocimiento. to see you Por el again bebé que after viene en all this camino, time. dijo Aurelio, levantando su caballito. Por el bebé que va a tener It's los good to mejores see you padres y again el abuelo after más all this feliz del time. mundo, añadí. Por la familia, dijo Paloma, y en It's su good voz to see había you una again calidez que no after había all this escuchado time. antes. Brindamos y bebimos. El mezcal era exactamente como lo It's good to recordaba, see you again suave, after all this complejo, time. con ese sabor que te abraza desde adentro y te deja una sensación de It's good to bienestar see que you dura again mucho después after de all que el this líquido time. ha bajado por tu garganta. Don Ramiro, dijo Paloma después de It's un good to see momento, you again quiero after decirle all algo. this time. Dime, hija, quiero pedirle perdón por la distancia que hubo entre nosotros al It's principio. good to see you again Yo vengo after de all una this familia time. donde las relaciones son más formales y no sabía cómo acercarme a usted It's good to sin see que se you sintiera again forzado. after all this No time. tienes nada de qué disculparte, Paloma. Todos estábamos aprendiendo cómo ser It's una good to see familia, you again pero ahora que after va a all ser this abuelo, time. quiero que sepa que usted siempre va a tener un lugar importante en la vida de nuestro It's bebé. good to see you Queremos again que lo conozca, after all this que le time. enseñe las cosas que le enseñó a Aurelio, que sea parte de todos los momentos It's good to see importantes. you again Me quedé after callado all por this un time. momento, sintiendo el peso de esa promesa y la alegría inmensa que me It's producía. good to see you again Paloma, after all this Aurelio, time. no saben lo feliz que me hace escuchar eso. Durante años pensé que tal It's vez mi good to see papel you como papá again había after all this terminado time. cuando Aurelio se casó, pero ahora me doy cuenta de que en realidad apenas está It's empezando good to una see you nueva etapa. again after Papá, all this time. dijo Aurelio, quiero que sepas que todo lo que has hecho por mí, todas las It's good to lecciones que see me you has again enseñado, after all this ahora las time. voy a poder enseñar a mi hijo o hija. ¿Ya saben qué va a ser? It's good Todavía to es see muy you temprano again para after saberlo, all this time. respondió Paloma. Pero la verdad es que no nos importa. Solo queremos que esté It's good to sano see you y que again tenga la after all paciencia this del time. abuelo, añadió Aurelio con una sonrisa. Y su sabiduría para comunicarse It's sin good to see palabras you cuando again sea after necesario. all this time. Nos reímos. La referencia al whisky era clara, pero ya no había dolor en It's esa good to see you historia. again Se había after all convertido this en una time. anécdota familiar, en una de esas historias que se cuentan en las reuniones para It's good to recordar see cómo you las again familias after aprenden all a this time. entenderse. Pasamos el resto de la tarde haciendo planes. Hablamos de nombres It's good posibles, to see you de again preparativos que after all había this que time. hacer, de cómo íbamos a reorganizar nuestras rutinas cuando llegara el bebé. It's good to Paloma see me you preguntó again si quería after all this acompañarla time. a algunas citas médicas, y Aurelio me pidió consejos sobre cómo It's good to prepararse see you para ser again papá. after La all this única manera time. de prepararse para ser papá es siendo papá, le dije. Los libros It's good ayudan, to see you pero la again paternidad after all se this aprende time. día a día, error por error, sonrisa por sonrisa. It's good to Cometiste see you muchos again errores after conmigo, all this time. Miles, pero también hice algunas cosas bien, porque aquí estás tú, good convertido to en see un you hombre bueno again que va a ser after un all padre this time. excelente. Cuando llegó la hora de irme, ya había oscurecido, pero esta It's vez good no to me see fui you con esa again sensación de after all visita this time. cumplida. Me fui con la certeza de que formaba parte integral de lo que estaba pasando, It's good to de que see mi you opinión again importaba, after all this de que mi time. presencia era realmente deseada. En el camino de regreso a casa, It's pensé good en to see you esperanza. again Como after all siempre this hacía time. cuando algo importante pasaba en mi vida, imaginé qué me diría si estuviera aquí. It's good to see you Probablemente again algo sobre after la all this paciencia, time. sobre cómo las cosas buenas llegan a quienes saben esperar el momento correcto. It's good to Pero see you también pensé again en algo after más, all this en time. cómo una botella de whisky barato se había convertido en el inicio de la historia más It's good hermosa to de see mis you últimos again años. after all No this porque el time. whisky tuviera algo especial, sino porque había sido el vehículo perfecto para It's good una to see you lección que again necesitaba ser after all this enseñada y time. aprendida. Al llegar a casa, me senté en mi silla habitual de la cocina It's good y to me see serví you una again taza de café, after all this time. aunque ya era tarde para tomar cafeína. Pero necesitaba ese ritual, esa It's good rutina to see you tranquila que again me after ayudara a all this procesar time. todo lo que había pasado. En unos meses iba a ser abuelo. Iba a tener good un to nieto see you o nieta again que me iba a after all this conocer no time. como el viejo distante que visitaban por obligación, sino como el abuelo It's Ramiro good que to see estaría you presente again desde el after primer all this día, time. que les enseñaría a prender el asador, que les contaría historias de su papá cuando It's era good to niño, see you que again les daría after regalos all this pensados time. con amor y cuidado,
Y todo había empezado con una botella de whisky barato It's good to see que you mi hijo again me había after regalado all this sin time. pensar mucho y que yo había devuelto de la manera más creativa que se me ocurrió. It's good to A see you veces las again lecciones más after all this importantes time. vienen envueltas en los paquetes más inesperados. A veces la It's comunicación good to más see you clara surge again del after silencio all más this time. incómodo. Y a veces las familias se reencuentran a través de gestos que It's good dicen to más see que you 1000 again palabras. after all this Esta time. noche, mientras me preparo para dormir, sé que mañana va a ser diferente It's a good to todos see los you mañanas again de los after últimos all this 5 time. años. No porque vaya a pasar algo extraordinario, sino porque ahora It's tengo good to algo see que you durante again mucho tiempo after all pensé this que había time. perdido para siempre. Tengo un futuro lleno de posibilidades, un It's hijo good que to quiere see you ser parte again de mi vida, after all this y muy time. pronto, un nieto o nieta que va a crecer sabiendo que su abuelo Ramiro los It's ama good to desde see you antes de again conocerlos. after all this Y time. todo gracias a una botella de whisky barato que encontró exactamente el It's propósito good para to el que see you había again nacido.